Saludos a todos de la revista 1%, la pequeña historia del Partido Demócrata y la población negra de los Estados Unidos, capítulo 2, Ku Klux Klan. Había una vez unos veteranos descontentos porque perdieron su guerra racista contra los republicanos del norte en 1865 y fundan el Ku Klux Klan bajo el liderazgo de Nathan Bedford Forrest. La palabrita se dice que viene del griego kiklos, lo digo como lo veo, y la palabra clan con K. Forrest había sido un general confederado del ejército del sur que un año antes de la batalla de Fort Pillow en 1864 había, vamos a decir, asesinado a 300 prisioneros de guerra. Casualmente la mayoría de esos prisioneros eran negros. Forrest funda el Ku Klux Klan y enseguida el Ku Klux Klan, con ese carácter racista, se extiende rápidamente por el sur entre los demócratas resentidos que habían perdido sus propiedades, y cuando digo sus propiedades hablo de los negros esclavos que trabajaban para ellos. Ellos no perdieron sus plantaciones de algodón, esas propiedades no las perdieron las propiedades de los negros que trabajaban para ellos. Para tú entrar al Ku Klux Klan tenías que decir que no eras republicano y que estabas de acuerdo con un gobierno de hombres blancos en el sur que restaurara los derechos que se habían perdido ahí. Ellos reconocen en esta época el asesinato de unos 150 negros, pero el Ku Klux Klan no solamente atacaba a negros, atacaba a líderes republicanos y atacaba a cualquier blanco que se relacionara con negros, a los que llamaban despectivamente nigger lovers. El 22 de mayo de 1868 se produce el asesinato del congresista James Hens, que era un congresista republicano de Arkansas que estaba haciendo campañas para la presidencia de Ulysses Grant y que también abogaba por los derechos de los negros al voto y que los negros y los blancos pudieran ir juntos a las escuelas. Este señor es asesinado por un secretario de un partido demócrata que, por cierto, nunca fue procesado por este crimen. Los hechos violentos en todo el sur se producían diariamente y en 1868, ese mismo año que él es asesinado, es el año que se sale a la luz la 14ª enmienda, que hace a los negros ciudadanos y por lo tanto le da derecho al voto. Esto enfurece muchísimo más a los racistas demócratas del sur. Tanto llega el nivel de violencia que el presidente Grant, ya siendo electo presidente, declara ley marcial en Carolina del Sur y el fiscal general Ackerman, que se encarga de hacer todo eso ahí, procesa a más de 600 personas en varios estados. La foto que ven es de Mississippi. Y el presidente Grant saca a la luz las famosas actas de Ku Klux Klan que van directamente dirigidas contra los abusos que se estaban cometiendo en el sur contra la población negra y en general contra la población blanca, que, como dije, se mezclaba tenía algún tipo de relación con los negros que ya eran ciudadanos y eran hombres libres. En 1872 ya el Klan estaba totalmente en declive, pero ocurrían hechos aislados como la masacre de Colfax. Eso fue en 1873, cuando tanto republicanos como demócratas se adjudican la gobernación en Luisiana. Y se dice que en esa masacre hay alrededor de unos 150 negros muertos. Pero en sentido general el Klan va en declive y Frederick Douglass declara que si no fuera por las acciones de Ulysses Grant, los negros todavía estuvieran en condiciones de esclavitud en el sur. Y busquen quién es Douglass, que había sido esclavo, era negro, y mucha gente de la época, oradores, se sorprendían cuando lo veían a él en un acto público. Y no podían creer que él había sido esclavo, uno de los pensadores del siglo XIX en Estados Unidos.
Eh, el Klan, como dije, aunque el racismo no desaparece por otras cosas que veremos, el Klan sí cae totalmente en declive, pero en 1912 vienen las elecciones presidenciales y sale electo Woodrow Wilson, que es presidente demócrata y uno de los personajes más racistas de la historia de los Estados Unidos. Este hombre había nacido en el sur y cuando llega a la Casa Blanca, vale aclarar que desde la época de Lincoln, o sea, cuando se acaba la guerra de secesión, a 1912, casi medio siglo, todos los presidentes habían sido republicanos, menos Cleveland. Wilson es el primero nacido en el sur que llega a la Casa Blanca y trae todo ese revanchismo de la guerra que se había perdido, todo ese resentimiento que había quedado en el sur, lo trae a la Casa Blanca, y lo primero que hace es promover la segregación de los negros en los puestos públicos. Negros que habían estado incluso durante 20 años trabajando al lado de blancos. Él empieza a hablar de la incomodidad que podían tener los blancos al lado de esos negros y encarga para eso a su yerno, William McAdoo, que se había casado con la hija del presidente de Wilson y que era secretario del Tesoro. Ahora, en 1915, y esto ya es una cosa que se puede haber planeado bastante, se estrena la película El nacimiento de una nación, que es una película monumental, obra de arte, con un director de méritos indudables, J.W. Griffith, pero que la película tiene un corte extremadamente racista. La película es un canto a restaurar todas esas cosas que se habían perdido en el sur, en primer lugar al Ku Klux Klan, porque se basa en una novela escrita en 1905 por Tom Dixon, que se llama The Klansman, y Dixon había conocido hacía más de 20 años al presidente Wilson en la Universidad de Johns Hopkins, eran amigos, y se dice que muchas de las ideas de la película en realidad puso su granito de arena a Wilson. Incluso Wilson hace proyectar la película en la Casa Blanca en una función especial y alaba a la película tremendamente. Para que tengan una idea, la gente salía del cine cuando veía esta película y mataba a cualquier negro que veía por la calle, al primer negro que veían. Eso se dio. La prensa, como toda obra cinematográfica, la empiezan a promover, pero los valores que trae la película provocan todo este tipo de reacciones. El mismo Wilson después se echa un poco hacia atrás y dice que lamentablemente todo lo que se dice en la película es cierto. Lo cierto es que ya después de la guerra mundial, que Estados Unidos entra en la guerra, cuando regresan veteranos de la guerra, negros, soldados que defendieron a Estados Unidos en una guerra, son asesinados por el Ku Klux Klan. La película se estrenó en 1915, como ya dije, exactamente 50 años después del primer Ku Klux Klan. Y el mismo 1915, en el día de Thanksgiving, un médico masón llamado William Simpson funda el segundo Ku Klux Klan, que básicamente tenía los mismos códigos del primero con relación al racismo en el sur y los negros, pero era además anticatólico, antiinmigrante, tenía otras características y se adjudicaba el derecho a acosar a cualquier ciudadano sin importar los motivos raciales, por los motivos que ellos entendieran. Ya en 1920 toda esta propaganda inmensa durante toda la presidencia de Wilson trae que hay 4 millones de miembros del Ku Klux Klan en los Estados Unidos, entre los cuales había muchos republicanos, hay que decirlo, penetró también al Partido Republicano, pero siguió siendo, por supuesto, el Ku Klux Klan la vedette del Partido Demócrata, la exclusiva del Partido Demócrata. Tanto es así que en 1924, en la Convención Nacional del Partido Demócrata, donde se elige, como se sabe, el candidato a retar al presidente, en esa convención, una nutrida delegación del Ku Klux Klan apoyaba a William McAdoo, que era el yerno de Wilson, que había muerto en esa época Wilson, contra Al Smith, que era el gobernador de Nueva York, demócrata, pero era católico.
y el Ku Klux Klan era muy anticatólico. Las cosas llegan a tal punto que se llama una tremenda rifuca ahí y la convención termina como las fiestas de Cuatao y no pueden elegir a ninguno de los dos candidatos, que eran los favoritos, de hecho, terminan eligiendo a otro y por supuesto después pierden las elecciones. El Ku Klux Klan es atacado por la élite conservadora, de la misma prensa. La prensa manipula la opinión pública en los Estados Unidos y en todas partes. Y de la misma manera que se saltó a la película de Griffith en 1915, el nacimiento de una nación que creó todo este fenómeno de Ku Klux Klan, pues le hacen una guerra tremenda y ya en 1930 quedaban apenas de aquellos 4 millones unos 30.000 miembros, entre los cuales veremos después en los capítulos que vienen senadores demócratas, jueces de la Corte Suprema elegidos por presidentes demócratas y hasta un presidente demócrata que dijo que él había sido miembro del Ku Klux Klan en su juventud, pero no era un miembro activo. Seguimos con el capítulo 3 de la pequeña historia del Partido Demócrata y la población negra en los Estados Unidos, reconstrucción y leyes Jim Crow.